La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor. Digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Todavía no se sienten, regálenme por favor casi un minuto más en pie. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Hoy vamos a aprender muchas cosas y voy a necesitar de ustedes, como siempre lo hacen, pero hoy una vez más, toda su atención, toda su consideración en lo que vamos a hablar, porque el tema es muy importante. Vamos a leer lo que dice este versículo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Pueden sentarse, por favor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. ¿Cómo están ustedes? Hermana Neri, yo la hacía en Ojeda. Aquí en Cabimas. Ok. Amén, amén. Estamos orando, mi hermana. Estamos orando. A veces hay ciertos temas, ciertos tópicos de la Biblia que la persona en su ignorancia o en el conocimiento de cosas del folclore comienza a mezclar con la Biblia y llega a tener un conocimiento distorsionado sobre temas que, si bien son bíblicos, como dije, por otras razones, los lleva más allá de lo que realmente es. Entonces, cuando la gente menciona la palabra diablo o demonios o espíritus inmundos, la gente de inmediato piensa en esas figuras grotescas que lo que uno desea es que nunca se aparezcan para uno no asustarse. Y entonces mucha gente llega a pensar que quizá lo más peligroso de un demonio o de un espíritu inmundo es el aspecto que tiene y la impresión que nos causa. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que realmente el aspecto, aunque pudiera ser grotesco, es menos importante que el trabajo que esos entes hacen. Yo voy a entrar directamente en la consideración de que usted ya sabe, que usted reconoce que Satanás y los demonios existen. Porque entonces si me pongo a explicarlo ahorita, tendría que llevarme mucho tiempo para demostrarles bíblicamente la existencia de estos ángeles y lo que en fundamento ellos hacen. Pero voy a asumir que usted lo sabe, que usted ha venido a la escuela, que usted ha escuchado las clases de Satanás, los demonios, sus operaciones, etc. Entonces, yo voy a considerar, voy a creer que ya usted está consciente de que estos espíritus existen. Ahora, la declaración que acabamos de leer, sin lugar a dudas, reconoce dos cosas. Primero, la existencia de estos espíritus. Y segundo, la influencia que esos espíritus tienen. Estos espíritus, estos ángeles, se levantaron en rebelión en contra de Dios y fueron echados de la presencia de Dios. Pero en la actualidad
la Biblia enseña que ellos están trabajando principalmente en contra de los seres humanos para destruir o para evitar todo propósito de Dios en ellos. Por ejemplo, si Dios quiere bendecir tu matrimonio, los demonios, los espíritus inmundos van a oponerse y van a levantar todo tipo de artimaña para evitar que eso se cumpla en su vida. Si, por ejemplo, su matrimonio está bendecido, su matrimonio goza de la bendición de Dios y usted está feliz con su matrimonio, Satanás no se va a quedar tranquilo. Él va a hacer todo lo que pueda para destruirlo. ¿Me están entendiendo? El versículo dice que hay una acción directa, indudable y de la que no pueden escapar por su propia fuerza la gente del mundo. Y hace una separación al inicio porque dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo, nosotros no somos del mundo, ¿correcto? Vuelvo a preguntar, nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Diga a la persona que tiene a su lado, yo no soy del mundo. Dígale, soy un ciudadano celestial. Cuando nosotros creímos en Jesús, fuimos rescatados del poder de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios y nuestra ciudadanía es el cielo. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Esto, hermanos, no es un poema, es la verdad. Entonces nosotros no somos mundanos, aunque esa palabra a veces a uno le golpea en la oreja porque en el pasado fue usada tantas veces de manera tan despectiva, pero realmente bíblicamente aparece, tiene un sentido y es el sentido que hoy queremos entender. Cuando decimos que no somos mundanos es que no somos del mundo y procuramos, por supuesto, no asociarnos con cosas del mundo o con las cosas que Dios desaprueba. Sobre ese mundo, sobre los individuos del mundo, o sea, sobre aquellos que no han entregado sus vidas a Jesucristo, Satanás y sus demonios tienen una influencia. Y dice la Biblia que el mundo entero está bajo el enemigo, bajo Satanás. Esto comienza dándonos una luz y explicándonos lo que he dicho tantísimas veces en el pasado. Esto que a veces nosotros vemos como problemas sociales en el mundo, como problemas culturales, realmente son cosas que obedecen a factores espirituales. Son fuerzas de demonios, de espíritus, de ángeles caídos que se mueven para destruir todo lo bueno que haya de Dios en los seres humanos o para evitar que algo de Dios llegue a esos seres humanos. Por ejemplo, si hay una ocasión en donde se va a predicar el evangelio, el mensaje de salvación, y usted invita a alguien que no conoce a Cristo, el enemigo pondrá todo tipo de obstáculos para que esa persona no vaya, con cosas como que aparentemente no están asociadas. Se daña el carro, se fue la luz, o qué sé yo. Pero esas son cosas que el enemigo utiliza para evitar que la voluntad de Dios llegue a nosotros. Ahora, hay una acción, hay una influencia y hay una obra del enemigo sobre el mundo. Pero hay algo más que nos dice la Biblia. Vamos por favor a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44. Dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense que, claro, aquí Jesús no le está hablando a quienes han nacido de nuevo. Jesús le está hablando justamente a los contrarios. Y entonces les dice, no solo ustedes están bajo la influencia del enemigo, sino que también ustedes desean hacer lo que su enemigo o el príncipe de este mundo ha puesto en ustedes. O sea, que la gente del mundo está influenciada por el enemigo. Oiga, nosotros también lo estuvimos. Muchas de las cosas que nosotros hacíamos, las hacíamos porque estábamos influenciados por esos espíritus. Ya fuimos libres de eso. Por eso es que nosotros ya no andamos en aquellas vagabunderías en las que andábamos antes.
porque el Señor nos ha hecho libre, nos rescató de eso. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. No le pertenecemos, nosotros le pertenecemos a Dios. Somos propiedad del Señor. Pero todo aquel que está influenciado por el enemigo, fíjese, esta influencia que a veces la gente lo que piensa con los demonios es, no, es que se le va a meter un demonio y le va a dar una cosa y va a empezar a moverse, como que si estuviese viendo la película El Exorcista, porque piensan que eso es lo peor. Eso no es lo peor. Si bien eso puede ser impresionante, eso no es lo peor que pueda suceder. Lo peor es el conjunto de obras que el enemigo hace o pone en el corazón de las personas a hacer. Estas obras no solamente son desagradables a Dios, sino que finalmente traen destrucción sobre aquellos que las practican. Volvamos por favor a Juan capítulo 8, verso 44, porque leímos solo el principio. En el principio de ese versículo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando analizamos ahora, adentrándonos en el versículo, nos damos cuenta de que hay ciertas obras, que hay ciertas cosas que a veces la gente hace y las ve como una cosa sin importancia y no se ha dado cuenta de que está haciendo la voluntad o bien de su padre o la voluntad de aquel que le está influenciando. Fíjense, por ejemplo, obras particulares que dice la Biblia que hace Satanás y que son las cosas que él pone en el corazón de los seres humanos a hacer. Sigo allí en Juan 8:44, pero dice: él ha sido homicida desde el principio. El homicidio es una obra diabólica. Todo aquel que se ha levantado en homicidios, en asesinatos, ha sido influenciado por el diablo. ¿Me están entendiendo? Cada vez que usted vea que alguien se levantó y que asesinó a otra persona, esa persona había sido influenciada por el enemigo. Pero luego dice, no solamente dice esto, que él ha sido homicida, y nosotros lo entendemos claro desde el punto de vista del asesinato, pero Juan también habla en su primera epístola del homicidio entre los hermanos. Y dice, cuando uno aborrece a su hermano, cuando uno odia a su hermano, uno es homicida. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás busca sembrar en el corazón de los hermanos y de las personas que uno sienta odio o aborrecimiento hacia los hermanos. Donde quiera que usted vea a una persona, sobre todo si es creyente, que siente odio hacia un hermano, está influenciado por el enemigo. Esa no es la voluntad del Padre, por lo menos no del Padre Celestial. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que amemos a todos. ¿Cuál es la voluntad del enemigo? Porque fíjense que Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos queréis hacer, su voluntad queréis hacer. Él ha sido homicida. No solamente, fíjate que dice que él habla mentira, y cuando habla mentira habla de sí mismo. Entonces, lo que Satanás piensa es exactamente lo que Satanás es. Entonces, Satanás hace homicidio, incita al homicidio, incita al aborrecimiento entre hermanos. Es momento hoy de que pensemos con seriedad que posiblemente algunas de las cosas que hacemos o que pensamos o que le hemos dado cabida en el corazón nunca provinieron de Dios o de un corazón herido, sino de un pensamiento que el diablo sembró en nosotros. Dios no es homicida, el diablo sí lo es. Y toda persona que asesina, sea literalmente como sea en aborrecimiento a un hermano, esa persona está influenciada por el enemigo. Dice también el Señor que Satanás ha sido homicida desde el principio, y dice también, y no ha permanecido en la verdad. Esta declaración de que no ha permanecido en la verdad tiene tres interpretaciones. La primera es no permanecer
en el cargo o la posición que Dios le dio. Satanás había sido creado por Dios y fue puesto como un querubín grande y protector, dice la Biblia, pero a él le pareció que eso era insuficiente. Cuando una persona, fíjense hermanos, cuando una persona deja alguna responsabilidad que Dios le ha dado, por mucho análisis humano que le ponga, la verdad es que eso proviene inicialmente del diablo. Por eso les digo, queridos hermanos y ministros de la iglesia, no dejen su lugar. Sigan adelante. A veces uno ve cosas, a veces uno se desanima, a veces uno se desmotiva, pero la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, dice que si el príncipe arremetiere contra uno, dice, no abandones tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar muchas faltas. Toda persona que abandona su responsabilidad está influenciado por el enemigo. La segunda interpretación de no permanecer en la verdad es cuando una persona le da la espalda a Cristo. A veces, y discúlpenme si con esto toco la fibra de alguien aquí presente, o quizás de alguien escuchándome a través del CD. Pero yo tengo que ser sincero y tengo que ser honesto y tengo que apegarme a la verdad. A veces la gente dice, no, yo me fui de la iglesia porque no me gustaba que el pastor era así. O yo me fui de la iglesia porque ahí estaba el hermano Sutano, que él es un falso. Y yo me fui de la iglesia porque yo vi tal y cual cosa. Y entonces se apartan del Señor, porque nadie me va a decir a mí que el que se aparta de la iglesia no se aparta del Señor. Pues la Biblia dice que no debes dejar de congregarte. Todo el que ama a Dios y está enseriado con el Señor se congrega en una iglesia. Ahora, cuando entonces uno viene y dice, no abandoné, realmente todo eso proviene de una influencia del enemigo. Toda obra de abandonar y darle la espalda a la verdad y a Cristo viene del diablo. Nunca viene de Dios y nunca viene sola. Fíjense que en el principio, hermanos, y denme ustedes por favor la posibilidad de explicar todo esto a detalle. Y si no puedo terminar hoy, termino el próximo domingo. ¿Está bien? Escúcheme. Cuando Eva estaba en el huerto del Edén, dice la Biblia que la serpiente fue la que le indujo a ver el fruto prohibido de otra manera. Y fue esa incitación, fue esa tentación la que produjo en Eva el deseo de desobedecer a Dios. De hecho, cuando Dios juzga a Eva, también juzga a la serpiente, porque fue la que indujo, la que tentó a Eva. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas o pensamos cosas y creemos que viene de nosotros solito. Y no es así, es el enemigo que está poniendo eso. Cada vez, escúchame, ten esto presente. Cada vez que tú sientas deseos de abandonar las cosas de Dios, cada vez que tú piensas en dejar o darle la espalda al Señor, ten por seguro que el diablo está detrás de eso. Él no permaneció en la verdad y busca que sus hijos o la gente que él influencie hagan lo mismo que él. Fíjate que esto es una cosa tan elemental, ¿no? Que lo que Dios te pide hacer, oye esto, lo que Dios te pide hacer a ti es lo mismo que él hace. Analízalo. Fíjate que la Biblia, por ejemplo, dice: perdonaos los unos a los otros de la misma forma como Cristo os perdonó a vosotros. Dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Lo que Dios nos pide hacer es justamente lo que Él hace. Lo que Satanás pone en el corazón hacer es justamente lo que Él hace. Entonces, una de las cosas que Él hace o que Él hizo fue no permanecer en la verdad. Él no permaneció en el Señor. Él le dio la espalda. Todo el que quiere dar la espalda a Cristo está influenciado por el diablo. Pero hay una tercera interpretación de lo que significa permanecer en la verdad. Y significa permanecer en todo aquello que es la voluntad clara y directa de Dios para nosotros. Por ejemplo, estás casado, estás casada. Ese cónyuge fue la persona con la que Dios te unió. Quererle engañar, abandonarle,
eso no viene de Dios, eso viene del diablo. La persona que piensa en abandonar su sexualidad para buscar otra sexualidad, créame, todo aquel que tiene confusión sexual, no es porque recibió un mal ejemplo, no es porque nació con eso, eso siempre viene por una influencia demoníaca. Eso no es una enfermedad ni es un error psicológico, es una cuestión que el enemigo siembra. Cuando uno se opone a la voluntad clara de Dios para uno no está permaneciendo en la verdad. ¿Me están entendiendo, hermano? Toda oposición a la voluntad clara y directa de Dios es no permanecer en la verdad. Entonces, todo aquello, por ejemplo, volviendo al caso del matrimonio, cuando a uno de los cónyuges el enemigo le pone una trampita en el trabajo, con una muchacha o con otro muchacho por allí, etcétera, eso viene del diablo. La destrucción de los matrimonios es algo que el diablo disfruta, no el cielo. El cielo está a favor de la unidad matrimonial, la continuidad matrimonial, la restauración matrimonial. Entonces, a veces las personas, particularmente los creyentes, yo le estoy hablando a los creyentes, cuando tienen problemas en sus matrimonios, a veces piensan, no, es que ella no me entiende, no, es que él es muy torpe, él es muy cerrado. Y no llegan a pensar por un momento que quizá el diablo está lanzando sus pensamientos y está influenciando. Pastor, pero usted me está diciendo que siendo yo creyente, yo puedo estar influenciado por el enemigo. Claro, por supuesto es lo que le estoy diciendo. Pastor, pero usted dijo hace un rato que el mundo es el que está bajo el enemigo, no nosotros. Ya les voy a mostrar cómo es que nosotros también pudiéramos, aunque esa no es la voluntad de Dios para nosotros, cómo pudiéramos a veces estar influenciados por el enemigo. Sigo en el verso 44 de Juan 8. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí voy a sacudir a varios y más vale que se ponga un cinturón de seguridad. Todo el que miente está influenciado por el diablo. Toda mentira siempre viene del diablo. O sea, el diablo es padre de mentira y cuando dice mentira habla de sí mismo. Dense ustedes cuenta de lo mentiroso que es en sí mismo el diablo. Cuando una persona miente, siempre lo hace porque el enemigo lo influenció. Los cristianos no hablan mentira, por lo menos no en teoría. Pero lo cierto es que entre cristianos conseguimos que muchas veces, para justificarnos, para no quedar tan mal, etcétera, hacemos uso de, ¿cómo es que las llaman? Mentiras blancas o mentiras piadosas. Busquemos en la Biblia donde aparece el término mentiras blancas o mentiras piadosas. O mentiras chiquitas. A mí me dijo una vez un doctor amigo mío, me dijo, mira Iván, las mentiras blancas, esas las inventó Dios para uno quedar bien, ¿oíste? Y me lo dijo a mí, chico, que soy pastor. Y no, doctor, no diga eso, no diga eso. No, en serio, me dice, como extrañado de que yo no supiera esa verdad teológica. Le dije, no, doctor, está equivocado, eso no, en serio, porque es que hay cosas en las que hay que mentir esa mentirita. Y no. La Biblia dice que tenemos que hablar verdad entre nosotros. Dios no dice mentiras ni en juego. Cuando Dios, por ejemplo, te dijo, te voy a bendecir, Dios no estaba jugando contigo. Cuando Dios te hizo una promesa, Él no te estaba mintiendo. Todo lo que Dios dice es la verdad. Y por eso nos pide a nosotros que también hablemos la verdad. Todo el que dice mentira está influenciado por el enemigo. Diga a la persona que tiene a su lado, no mintamos. Hechos capítulo 5 verso 3. Veamos otra obra del enemigo. Hechos capítulo 5 verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, ¿qué sucedió? Que cuando la iglesia comenzaba, había gente con necesidad. Y entonces hubo un hombre que, convertido, dijo, oye, yo tengo un terreno, lo voy a vender y el dinero lo voy a dar para que se ayude a esas personas necesitadas. Y así fue. Vendió
entregó el dinero. Entonces la gente se contentó mucho y se impresionó con la obra de aquel hombre. Entonces hubo una parejita que como que les entró el espíritu de impresionar. Entonces dijeron, no, nosotros no nos queremos quedar por fuera. Porque sabe que hay gente que le gusta ser recibida en la iglesia con pompa y gloria, ¿no? Hay gente que les gusta que los traten como los meros meros. Entonces buscan las maneras de coaccionar, de presionar para que les den esa honra. Por cierto, honra que la da Dios espontáneamente, no bajo ninguna manipulación. Entonces, ¿qué pasó? Esta gente, este hombre llamado Ananías y su mujer llamada Zafira, dijeron, oye, vamos a vender el terrenito y vamos a decir que vamos a dar todo, pero eso sí, aquí entre no lo vamos a dar todo. No nos damos una parte y nos quedamos con otra, o sea, pues tampoco uno, pero les vamos a decir que vamos a dar todo. Y así hicieron. Y la gente impresiona. Ay, el hermano Ananías y su esposa, esa gente sí es preciosa y sí son buenos. Pero Dios le dijo a Pedro, esta gente hizo una obra demoníaca. Entonces cuando Ananías entra, le dice, mira, tú vendiste el terreno en tanto. Yo creo que Ananías quedaría loco cuando Pedro le dice, hey, vos entregaste 50,000, pero no lo vendiste en 50, lo vendiste en 100. Entonces le dice, Ananías, vendiste el terreno en 100,000. El tipo quedó loco. Sí. Y fíjese la respuesta que le da Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Allí una vez más se certifica el hecho de que la mentira viene del diablo y el que miente está influenciado por el diablo. Pero dice allí, de manera aún más importante y más urgente, dice, mentir al Espíritu Santo. ¿Qué significa mentir al Espíritu Santo? Oiga, cuando alguien dice, voy a dar tal cosa para la obra de Dios, y no lo da, o lo da media, o lo da un cuarto, eso es mentir al Espíritu Santo, y eso viene influenciado por el enemigo. Cuando una persona dice, voy a hacer tal cosa por la obra de Dios, porque la mentira al Espíritu Santo tiene que ver con lo que uno se compromete a hacer por la obra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando alguien dice, voy a hacer tal cosa para la obra de Dios, y no lo hace, o lo hace a medias, esa persona está influenciada por el enemigo. ¿Me están entendiendo? Entonces, fíjense bien, hermanos, voy a ir lentamente, pero yo lo que necesito es que me entiendan y que ustedes puedan ver cómo esto sucede en nuestra cotidianidad. Y uno piensa que es que la gente de sí va votando estas cosas y no se da cuenta a veces que es el enemigo el que está influenciando. Entonces, por ejemplo, volvamos a este asunto de la permanencia en la verdad. No, que el pastor fulano que no continuó, dejó la iglesia o se fue con otra. El diablo influenció. Porque la no permanencia es una obra del enemigo que siembra en el corazón de la gente para que la gente haga la voluntad de él. ¿Lo entienden, hermano? Cuando una persona viene y dice, voy a dar, incluso, escúcheme, aunque no se lo diga a nadie. Porque el asunto de Ananías y Zafira fue que ellos lo hablaron entre ellos. Ellos no lo hablaron con la iglesia. O sea, ellos no dijeron, vamos a dar tanto, o sea, lo vamos a vender en tanto, pero no lo vamos a dar todo. Ellos dijeron, lo vamos a dar todo, y no le dieron todo. Pongan ustedes cuidados, hermanos, de que no estén haciendo los ofrecimientos al Señor que no le vayan a cumplir, porque eso a Dios, primero, no le gusta, y segundo, a ti no te trae bendición. Les voy a decir esto con mucho respeto, hermano, porque, ¿sabe? Como pastor, o sea, si hay una cosa, amamos los pastores, es que las ovejas vengan a la iglesia y que las iglesias estén llenas, que la gente esté de pie, si es posible, que se hagan 50 servicios al día. Eso nos gusta a los pastores. Pero yo no puedo comprometer la palabra por hacerle a usted la cosa llevadera para que venga a la iglesia. No, cuando usted venga a la iglesia tiene que saber que yo le tengo que hablar la verdad. Entonces, escúcheme, hay gente que le va mal porque le debe a Dios.
pero yo voy a la iglesia, pero yo hago esto, pero tienes un asunto pendiente con el Señor. Hermanos, tenemos que enseriarnos con el Señor. Esto no es un juego de que yo fui a la iglesia, esa iglesia sí es bella y cuando yo entro yo siento esto. No, seriedad. Dígaselo al que tiene a su lado, seriedad en el Señor. A mí me cuesta tener que aceptar que alguien venga a la iglesia a escuchar y escuchar y nunca lo ponga por obra. No puede ser. No, dígale a la persona que tiene a su lado, yo soy una persona seria. Cuando alguien dice, oye, aquí tengo esta comida que voy a sembrar, y entonces viene y la pone en la mesa, y cuando la ve en la mesa se da cuenta que es bastante, dice, esto como que es mucho, ¡pau! Te influenció el diablo. Entonces uno piensa, no, y de pronto se consigue que en los segundos, no, es verdad, tampoco es que uno se va a estar, conscientemente, a veces Dios quiere que lo des todo, a veces. Y recuerda que cada vez que Dios te mueve a dar es porque Él te quiere dar a ti. Porque Dios no despoja a nadie, ¿oyó? Aquí todos los que han sembrado saben muy bien que lo que han sembrado Dios se los ha devuelto 100 hasta 500 veces más. Dios no anda buscando reales de nadie, chico, ni cosas de nadie. Dios lo que te quiere es bendecir. Entonces de pronto tú ves ahí esto, de pronto, oye, te llegaron 2 bolsas de clap. ¿Les están llegando? ¿Ustedes les están llegando? Por la casa llegan 2. Pero serán cada 3 meses de la aurora boreal, porque no, usted sabe que allá en el Ártico, por esos lugares, ¿no? El día, hermana Críspula, el sol pues sale 24 horas. Usted sale a las 10 de la noche, está el sol ahí pegado. Yo a veces veo que aquí los días, los meses aquí son así como para allá, para el Ártico. Porque ya en lo que va de año, a nosotros nos han entregado 2 bolsitas. La segunda vino mejor porque nos pusieron un paquete de leche femenino. Y entonces usted ve, después que esperó tanto y la cédula y la cosa y los cobritos y tal, llegó la bolsa y de pronto tú sientes en tu corazón, eso no es para ti, eso es para Críspula. Santo. El que conoce a Dios dice, amén, y lo hace con alegría. Pero el que no conoce a Dios puede hacer lo siguiente. Bueno, sí, yo se lo voy a dar. Y entonces cuando llegue el momento, no, pero aquí hay mucho. Yo voy a dar un poquito más. Eso está influenciado por el diablo. Eso es mentirle al Espíritu Santo. Eso es una obra del enemigo. Entonces, como les dije, el que tenga asuntos pendientes con Dios, póngase a derecho. Dígale que tiene a su lado, ponte a derecho. Dios mío, algunos me están mirando como diciendo, termina, por favor, termina. Háblanos de que Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Vuelvo a preguntar, porque yo quiero que me entiendan. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Mire, yo tengo hijos también. Si yo tuviera cobres, que a veces la gente también piensa que yo tengo cobre. Papi, si yo tuviera cobre, ¿vos crees que la camioneta tuviera los cauchos que tiene? O sea, analiza. No, porque usted se ve, papi, esto es regalado. Me regalan cosas, las tengo que usar, hermana Críspula. Estos días cargaba puesto una pulsera que me regaló un hermano amigo mío. Está aquí, no voy a decir su nombre para que no sepan que es Rubén. Entonces me vieron por ahí, no voy a decir en dónde me vieron. Ve el pastor, ¿qué pastor? Velo con la pulsera esa, ni eso anda gastando los cobres. Me la dieron, papi, me la regalaron. Entonces yo tengo que honrarlo, ¿verdad? Oye, me la dio. Se tomó la molestia de buscarme eso con cariño, me la pongo, ¿me estás entendiendo, hermano? A veces la gente no sabe. Vean, hermano, uno tiene que ser serio con las cosas de Dios. No venir a jugar, no. Y tenemos que, como dije ahorita, a medida que vamos viendo estas cosas, uno tiene que ir pensando, oye,
me ha pasado en algún momento que he sentido en mi corazón hacer una cosa o lo he dicho y no he cumplido. Eso viene del enemigo. No me puede ir bien así. Recuerda que al que le va bien es el que obedece a Dios. Mira, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor al sacerdote Elí? Le dijo en 1 Samuel, le dijo: yo honraré a los que me honran. Dios no honra a los que le deshonran. Dios honra a los que le honran. Entonces diga conmigo, para que usted use esta frase y la recuerde toda esta semana. Diga conmigo: Dios honra a los que le honran. Ajá, lo que te iba a decir, yo dije, ¿para qué hablé yo de la camioneta? Si yo tuviera cobre, yo le diera un carro del año, nuevecito, de paquete, con una cintica a cada uno de los hijos míos. Si tuviera cobre. Pero no tengo. Pero si yo llego a darme cuenta que ese carro es para ir a hacer cosas indebidas o andar como locos por ahí picando cauchucos, no. Que trabaje y se lo compré. Ahora, yo los quiero bendecir, pero si yo sé que esa bendición es para dañarlos, para ir en su contra, no se los puedo dar. Así hace Dios con nosotros. Si Dios ve que una bendición la vamos a mal administrar, vamos a tener malos pensamientos, no le vamos a dar el uso correcto, Dios dice: yo te lo quiero dar, pero tu actitud no me deja bendecirte. ¿Por qué Dios nos está hablando estas cosas hoy? Porque Dios quiere que nos corrijamos. Está bien que vengamos a buscar a Dios y que Dios nos bendiga, pero hermanos, recuerden, este año es año de, número 1, fortalecer la fe, pero también es año de compromiso con el Señor. Este año tiene que terminar. Escuche, sí, todos queremos terminar este año con plática en el bolsillo y con hallaca y pan de jamón y Coca-Cola y quesillo y sopita y la ropa para los muchachos y los cohetes el 24 y el 31, ¿verdad que sí? Pero también tiene que haber en nosotros el deseo: oye, yo este año tengo que terminar en el Señor más serio que como comencé, más comprometido que como comencé, más santificado que como comencé. Tengo que darle prioridad a todas esas cosas. ¿Me están entendiendo? Veamos un versículo más de las cosas que el diablo hace, para que nos demos cuenta que cuando esto sucede, uno puede decir: esto es una obra del enemigo, esto es el enemigo que anda influenciando. Santiago capítulo 3 verso 14 al 16. Libro de Santiago, eso está después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Santiago, capítulo 3, verso 14 al 16. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención, allí la contención se refiere al que le gusta pelear y buscar problemas. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Míreme, por favor. Este versículo me dice que el que es celoso está influenciado por el diablo. ¿Entiendes? Hay un celo normal, natural, que incluso Dios también lo siente. Dios es un Dios celoso. Yo me refiero al celoso enfermizo. A ese celoso que, por cierto, es manipulador. Porque entonces de pronto supongamos que Paquito es amigo de Pacote. Sí, bueno, a ver si lo está diciendo por mí. Paquito es amigo de Pacote. Oye, Paquito quiere mucho a Pacote, pero Pacote tiene otro amigo, a Paquetón. Entonces de pronto Paquetón fue y saludó y estaban hablando con Pacote y Paquito no le gustó la cosa. ¿Y qué estabas hablando? O sea, se ponen con una cosa. Eso viene del diablo. Estar viendo cosas que no son en los matrimonios. Lo dijo y me miró a mí. No, yo no estoy mirando a usted. Eso no viene de Dios. Al que le gusta pelear, al que le gusta la contienda,
al que le gusta siempre estar discutiendo. Escúcheme, yo no estoy tratando de exagerar las cosas. Yo acabo de leer junto con ustedes, allí está el versículo. Dice, estas cosas provienen de una sabiduría que es animal, terrena y diabólica. Pero luego dice en el verso 16, dice que donde hay celos amargos y contención, dice, allí hay también toda obra perversa y perturbación. Míreme, la perturbación es una obra del diablo. Donde quiera que usted vea a un individuo perturbado, créame, el diablo tiene sus manos puestas allí. Pastor, ¿qué es perturbar? Perturbar es alterar el orden normal de las cosas. Cuando una persona se siente, por ejemplo, emocionalmente perturbada, el enemigo le está echando broma. Cuando un hogar, un matrimonio está perturbado, el enemigo está echando broma. Cuando un país está perturbado, el enemigo está echando broma. Créame, el problema en Venezuela no solo es político. El problema en Venezuela principalmente es espiritual. Por eso Dios le anda reclamando a la iglesia que se ponga a orar. Que se ponga a orar. Venezuela clama, pero se lo está diciendo a los cristianos. Que clamen, que oren, que se metan, que doblen rodillas, que se humillen ante Dios. Hay un problema espiritual que necesita ser atendido espiritualmente. Toda obra perversa, la perversidad es la maldad en grado sumo que alguien hace y la disfruta. Donde usted ve algo que es sumamente malo, allí el diablo tiene su mano metida. El diablo influenció a esas personas para que lo hicieran. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Cuántas noticias no vemos día a día de cosas espantosas? Porque hay cosas que suceden que, bueno, uno lo puede considerar dentro de lo natural que suceda. Pero hay cosas que uno dice, Dios mío, fíjate que la gente dice, esta persona como estaba drogada. Porque uno no alcanza a entender que alguien en su sano juicio pueda cometer una locura de ese tipo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que uno le atribuye, o las personas le atribuyen esto al efecto de la droga. No solo la droga puede hacerlo, lo hace también el enemigo. De hecho, es el mismo diablo el que los incita a consumir droga. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Quieren que me detenga? ¿Dejo esto hasta acá o sigo predicando? Veamos una cosa más. Hechos capítulo 13, verso 10. Hechos 13, 10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pues resulta que Pablo está predicándole a una persona de gran influencia e importancia. Pero mientras él le predicaba, había otro a su lado que le susurraba al oído cosas contrarias para que no creyese lo que Pablo le estaba predicando. Y Pablo le dice, oh enemigo de toda verdad, hijo del diablo, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Todo aquel que se opone, que pone obstáculos a la obra del evangelio, está influenciado por el diablo. ¿Me están entendiendo, hermano? Estas obras, estas cosas que les he mencionado, son cosas que obedecen a una influencia directa del enemigo. Entonces, fíjense, cuando alguien, como dije hace un rato, dice, yo no voy a continuar más en las cosas del Señor, yo como que no continúo más, el enemigo le está influenciando. Cuando una persona dice, no, yo como que no voy a seguir más con mi esposa, esto como que será que llegó hasta aquí, como que Dios no quiere, no, eso lo está influenciando el enemigo.
Cuando una persona dice voy a hacer tal cosa para el Señor y después miente justificándose, el enemigo lo ha influenciado. Cuando una persona miente, está influenciada por el enemigo. Ahora, vean esto. Efesios 6:12. Noten esto, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire bien lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que a veces uno tiene problemas con la gente y uno piensa que el problema lo produjo la gente. Y dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra estos seres espirituales malévolos que son los que producen, mediante su influencia, estos deseos en la gente. Entonces, por ejemplo, vuelvo al asunto del matrimonio. Cuando una pareja tiene problemas, en oportunidad, o sea, cuando ya uno llega al nivel de pensar, no, yo como que no voy a continuar, el diablo está metido en eso. Allí tienes que entender, tu lucha no es contra tu esposa o contra tu esposo, tu lucha es contra el diablo. Muchos problemas en la gente se deben a influencias del diablo. ¿Sí me entienden, hermano? Cuando usted ve que hay personas en la iglesia que no se hablan, el enemigo está metido allí. Pastor, ¿y usted por qué no hace nada? ¿Quién te dijo a ti que yo tengo que irte a corregir tus problemas a ti? Tú tienes que resolver tus propios problemas. Yo no estoy aquí para hacer tu obra, yo estoy aquí para enseñarte la verdad. Y hay cosas que la gente hace que no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñarles el camino de la verdad. En una oportunidad le llegó un tipo a Jesús y le dijo, mira, maestro, dile a mi hermano que parta su hacienda conmigo. Y Jesús le dijo, ¿y quién te dijo a ti que Dios me puso como repartidor de hacienda? La gente se equivoca. Entonces, malinterpretando las cosas en ese trabajito que el diablo va haciendo, entonces piensan, no, es que el hermano es muy así, o la hermana es muy asado, y no se dan cuenta que es el diablo el que anda metido en esas cosas. Por supuesto, hago la aclaratoria, no en todas las cosas. Por eso hablé de estas cosas particulares que son las que la Biblia dice que obedecen a esa sabiduría diabólica, a esa sabiduría o a esa obra que viene de parte del enemigo. Entonces, hoy necesitamos comenzar a analizar, subiendo un escalón más en nuestro crecimiento y madurez. Necesitamos comenzar a pensar, Dios mío, el problema que yo estoy viviendo con fulano, sutano, porque está hablándome de los problemas interpersonales. ¿Será que ese problema viene porque hay una influencia del enemigo? Pastor, pero aún no ha respondido. Usted dijo que esa influencia del enemigo es sobre el mundo. Veamos un momento. Vamos, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí me dice tajantemente la Biblia que los que somos de Dios, el maligno no puede tocarnos. No puede, no es que no quiera, es que no puede hacerlo. Sin embargo, miren estas otras declaraciones. Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mírenme, por favor. ¿Han escuchado ustedes hablar en algún momento sobre los dardos de fuego del maligno? Bueno, si no lo han escuchado, los dardos de fuego del maligno se refiere a los pensamientos que Satanás lanza a los cristianos. Pero fíjense bien, mírenme por favor, yo necesito que ustedes entiendan todo lo que he hablado hasta ahora. Dice la Biblia que Satanás no me puede tocar, por lo tanto ninguno de sus demonios me puede tocar. Aún así, Pablo dice
que necesitamos tener el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, aunque el diablo per se no nos puede tocar, los pensamientos de él nos pueden llegar. Ahora, yo voy a explicarle algo, y lo pensaba hacer la otra semana, pero voy a ir un poquito más adelante con la enseñanza. La efectividad de un ataque del diablo tiene que ver principalmente con la cercanía que el diablo tenga con uno. Regálenme una hojita que no vayan a usar. Regálenme una hojita. Yo les voy a ilustrar esto. No rompan. ¿Ya rompieron? No, la vas a usar, Ale. Déjase, ya va. Vean esto. Alberto, me servirá esto aquí. Miren esta distancia donde yo estoy. Mira esto, mi hermano. Allá está Alberto. No te pegó duro, ¿verdad? Porque hay una relativa distancia entre nosotros. Pero si yo le lanzara eso desde aquí, pero mete la mano, Alberto. Defendete, busqué algo que no. No, mete la mano. Voy otra vez, fíjate. Te dio más duro, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí fue si le lancé lo mismo. ¿Por qué? Alberto, vení acá, vení para acá. Yo creo que todos no vieron. Vení acá un momentico, hermano. Oye, Alberto, siempre sus camisitas playeras. No me recordé la playa, hermano. Vení acá, mi hermano. Párate aquí así, mirando para acá. Miren esta distancia. Le voy a lanzar esto. Se lo lanzo. ¿Te dio muy duro eso, Alberto? No, ok. Ahora ve. Voy más cerca de él. Agárrate. Voy más cerca. Te dio más duro allí. ¿Por qué? Miren bien, miren. Le lancé lo mismo. Fue lo mismo. ¿Qué afectó para que lo mismo tuviera más poder? La cercanía. Con el diablo todo es un asunto de cercanía. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Se lo voy a mostrar. Alberto, dame un abrazo, hermano. Gracias. Discúlpame que te lancé ese objeto contundente. Ok. Vamos a enviar no tengo pañuelo, pero trajiste un pañuelo para que lo unjamos y se lo enviemos. Bueno, ahorita vamos a orar por ello. Vean esto, por favor. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Déjenme explicárselo. Yo soy de Dios. Satanás no me puede tocar. Él puede lanzarme pensamientos. Por cierto, no hay nada malo, no hay por qué sentirse condenado porque uno tenga un mal pensamiento. El problema del mal pensamiento es lo que uno hace con el mal pensamiento. Cuando el mal pensamiento viene, no diga, Dios mío, yo como que no nací de nuevo, como que no soy de Dios, yo estoy teniendo esos pensamientos. No, siéntase mal si usted comienza a jugar con esos pensamientos, si comienza a tomarlos en serio. Estás en la calle y oye, pasó una muchacha, pero tú tienes novia o tienes tu esposa. El diablo te va a lanzar de lejos. Si estás enseriado con eso, te va a decir, mira a la muchacha. Entonces tú no puedes estar diciendo, Dios mío, pero estos pensamientos que yo tengo, no, el diablo te está atacando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, yo no voy a estar mirando porque yo estoy casado o yo tengo mi novia. El diablo no me toca, pero puede lanzarme un pensamiento. Si yo dejo que se me acerque, el pensamiento viene con mayor fuerza. Entonces, la idea es mantener al diablo alejado. O dicho de otra forma, no darle lugar al diablo. Quiere decir, hermanos, que hay cosas que le dan lugar al diablo. Hay cosas que hacen que él esté más cerca del creyente
y por lo tanto la intensidad de su ataque es más fuerte. Analicen, hermanos, analicen esto. ¿Les ha pasado alguna vez que una cierta tentación a usted no le hacía ni mella, pero que en algún momento de su vida usted fue vulnerable y cayó en eso? Si le sucedió, piense, ¿cuál era su condición espiritual en ese entonces? Y se dará cuenta que en algún momento usted le dio lugar al enemigo. Darle lugar al enemigo es lo que hace que su ataque sea más fuerte y nosotros seamos más fácil de caer. ¿Me están entendiendo? Entonces, como dije al principio, no es un asunto de que no, que me vaya a salir el diablo y no quiero eso porque ese bicho es muy feo y me han dicho que tiene unos cachos y una cosa. No, la Biblia dice que se disfraza de ángel de luz. El problema o el peligro no es que se te aparezca. El peligro es que te influencie para hacer cosas que primero no agradan a Dios y segundo no obran bien para ti. Usted me preguntará, pastor, ¿qué cosas abren puerta al enemigo? El próximo domingo se las cuento. Póngase en pie, por favor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.